Recibimos con mucho gusto a Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, gracias como siempre por venir. Un placer estar aquí con ustedes. Esta mañana. Y el regreso, con gloria, del señor Walter Brown con un Boca Junior que ya parecería dar los primeros indicios de una recuperación todavía lenta. Es bueno tomarse unos días, ¿no? Para que cuando uno vuelva las cosas estén mejor, por lo menos hablando de deporte. A todo el mundo le hago el mismo chiste. Cuando te vi el dólar estaba a 37 y eso no fue hace mucho tiempo. Se me fue la alegría ya. Walter, Agustín, lo dicho en la entrada y también lo que hablamos siempre antes que comience el programa, una situación que, depende cómo se la mire, atraviesa, Agustín, un escenario que parece de todo menos calmo. Sí, bueno, este es un año electoral y como nosotros venimos cerrando varias veces, Argentina está complicada. El plan que está haciendo el gobierno es simplemente un plan para pasar este año electoral lo más tranquilo posible. No ha solucionado ninguno de los problemas fundamentales de la sociedad argentina, ni de la política, ni siquiera te diría de otros temas también. Pero hablando de la economía, está clarísimo que los problemas graves siguen estando intactos, ¿no? Ahora, el programa este tiene algunos inconvenientes, que sabemos que tiene esta banda tan grande, que en el medio de la banda el gobierno no puede intervenir y por lo tanto tenés que especulativamente en algún momento puede saltar un 20% del dólar sin demasiada intervención del gobierno. Y eso hace que obviamente tiene más volatilidad, lo cual es normal. Si a eso le agregás lo que veníamos diciendo, que en marzo el dinero en las vacaciones cambia de manos, la gente que recibe el dinero son los que tienen las temporadas altas en el verano y después con eso tienen que vivir todo el año y tienen que tomar su decisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo en pesos con tasas altísimas o me paso al dólar porque no sé qué va a pasar en este año electoral? Y con eso empezar a tener estos movimientos que son naturales. Cae la demanda de dinero naturalmente siempre en marzo y por eso nosotros decíamos en marzo vas a ver que va a haber más volatilidad. O sea que creo que esto no puede sorprender a nadie. En el medio tenés algunos ruidos, que fueron ruidos internacionales, pero cuando vos mirás cómo le pegaron al resto de los países, le pegan chiquitito así, cómo le pega a la Argentina, le pega grandote así. Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos un problema grande, interno, que es nuestro, más allá de los ruidos internacionales, ¿no? Walter, comentabas también fuera de cámara un episodio de la semana pasada que con muy poquito dinero, digo en relación a lo que uno entiende, el dólar había sufrido un cambio. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, estamos hablando de un mercado cambiario que tiene un volumen muy chico, ¿no?, en la Argentina. Entonces, cualquier operación que se realice en un determinado momento genera un salto en el tipo de cambio. ¿Qué pasó? El jueves pasado hubo operaciones en la última hora de la rueda de ventas por 7 millones de dólares, un monto que uno no debería generarle demasiado temor. Bueno, esos 7 millones de dólares hicieron saltar más de un peso el tipo de cambio el jueves. Después toda la confusión y todas las idas y vueltas que hubo con el gobierno, preguntándole si estaban preocupados, el gobierno diciendo que no estaba preocupado por eso, pero al día siguiente el Banco Central salió a modificar su política de licitación de letras, hizo una doble tanda de licitación de letras y con eso, y la suba de la tasa hasta cerca de 58-59%, logró que el dólar se calmara un poco. Duró un día, ¿no? En el día de ayer, lunes, la tasa subió otro poco más, se hizo una sola licitación y el dólar volvió en el cierre de las operaciones a registrar algunas puntuales que hicieron subir otra vez el tipo de cambio. ¿Y cómo juega la política en todo esto? Hablábamos de Neuquén y de su nulo valor en términos específicos, pero de las señales que empiezan a dar el cronograma electoral y cómo juega también lo de Córdoba, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la Neuquén claramente había alguna especulación que tal vez no iba a ganar, aunque la mayor parte de la gente informada decía va a ganar el oficialismo y ganó el oficialismo. Ahora cuando se confirma eso, creo que fue una señal positiva en el sentido de, bueno, no es que a mí me guste que el Movimiento Popular Neuquino haya estado hace 60 años gobernando la provincia, pero si la alternativa era que podía pasar al kirchnerismo, eso era mucho más grave. Con lo cual eso dio una cierta tranquilidad. En Córdoba vamos a ver, yo todavía no sé cuál es el impacto que va a tener, no sé qué opina Walter. Walter, ¿qué decís? Bueno, primero hacia adentro, ¿cuál es el impacto en Cambiemos, ¿no? Tenemos una alianza que se había conformado en función de poder confrontar al poder provincial, que es el que maneja Juan Schiaretti, el gobernador, un poder fuerte, un poder solidificado desde, recuerdan, los tiempos en que José Manuel de la Sota, fallecido recientemente, logró doblegar al radicalismo en la provincia de Córdoba. Desde entonces estamos hablando de época de gobernación nacional de Carlos Menem, para acá, tuvimos gobiernos peronistas de la Sota, Schiaretti de la Sota, alternándose en el poder. Schiaretti es candidato nuevamente en estas elecciones. La única forma de confrontarlo desde la oposición era la unidad
de las fuerzas más importantes. A nivel nacional es Cambiemos, la oposición en Córdoba. Bueno, hoy Luis Juez va a tener su propia lista, Mario Negri se va por su lado, Ramón Mestre, que es el jefe del radicalismo provincial, va a tener su propia candidatura, se divide y eso va obviamente a beneficiar la candidatura de Schiaretti como gobernador. Ahora, la gran pregunta, y lo mencionábamos antes de salir de cámara, lo mismo que para Neuquén, es cómo van a jugar estas fuerzas a la hora de la elección nacional. Cómo van a jugar en las PASO de agosto, cómo van a jugar en la elección de octubre. ¿A quién van a apoyar a la hora de tener que elegir presidente? ¿A la lista que represente Mauricio Macri o alguna otra lista? ¿A quién va a apoyar el MPN que acaba de coronar una vez más a Omar Gutiérrez en Neuquén? Bueno, ese es el gran interrogante que me parece que el gobierno todavía no tiene del todo definido, pero en el medio de esta división que se le ha generado en Córdoba, su gran apuesta será a tratar de reunificar a la hora de tener que elegir presidente en las PASO de agosto, ¿no? ¿Tiene que haber inexorablemente sí o sí posiciones claras presidenciales de los líderes provinciales antes de las PASO o puede haber escenarios donde digan, bueno, porque me imagino, Agustín, que el desdoblamiento de elecciones ya indica una señal al gobierno, ¿no? Quiere decir que hay muchos gobernadores que no quieren ir en la misma boleta que una elección presidencial. Sí, es cierto, pero yo creo que justamente no te define lo que va a pasar después y va a haber que esperar bastante tiempo más para saber qué es lo que van a ir haciendo. Todas las que son anteriores a las PASO, yo creo que esas no van a influir, o sea, van a influir como indicación, qué es lo que viene pensando el electorado, qué es lo que finalmente importa, qué es lo que piensa el electorado. Estamos todos son como grandes encuestas reales, porque hasta ahí son encuestas de qué es lo que usted opina, ahí es cuando lo que realmente votaste. Entonces, cuando uno analiza eso, tenés mucho mejor información para entender lo que está pasando. Ahora, yo sigo creyendo que acá tenemos un escenario donde va a haber 3 tercios, pero un tercio muy dividido, o sea, un tercio Cristina, un tercio Macri y otro tercio que va a estar dividido. Con lo cual, a la segunda vuelta va a ser Macri contra Cristina, me parece a mí, y esa es la situación de que hay que ver qué es lo que pasa. Que yo creo que si no se agrava la economía, yo creo que la economía va a tener momentos de volatilidad, segundo semestre del año es factible ver qué es lo que mucha gente va a querer pasarla en dólares a las elecciones. Cuando no sabes qué es lo que te vas acercando al final, vos sabés que si las encuestas empiezan a marcar que no está claro quién puede ganar, y ahí vas a tener una fuga de capitales. Y la liquidación de los dólares del campo que tienen que entrar en este segundo trimestre van a venir a cuentagotas, porque la gente va a estar diciendo yo no sé lo que va a pasar. Imagínate si ganara Cristina, o si las encuestas empiezan a mostrar que finalmente gana Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ahí se produce una fuga de capitales importante de la Argentina. Por eso este año es un año volátil, y va a tener mucho que ver qué es lo que está pasando en las encuestas, que por otro lado nadie confía demasiado en las encuestas. Claro. ¿No? Entonces son las encuestas reinterpretadas por cada uno de los actores, donde vos sabés que esta la hizo fulano, mengano, vamos mirando, y los que son reales son los números de las elecciones, por eso son tan importantes. Lo de Neuquén, la importancia que tiene es esa, te muestra que más o menos la cosa sigue igual. Si la cosa sigue igual, el que gana es Macri. Claro. ¿No? Sí, sigue igual por lo menos a nivel provincial, ¿no? Claro, pero te va mostrando que la gente no hubo ese cambio tan que podría estar, que la gente puede estar tan descontenta que entonces... Pero también es cierto que Neuquén es un caso especial, ¿no? Donde está Vaca Muerta, con lo cual tampoco influye demasiado. Hay que mirar las siguientes. Yo creo que en abril tenemos una, pero después tenemos más en mayo. Sí, hay varias elecciones importantes que ahí te van a ir dando una indicación qué es lo que está pensando la gente en Argentina. Mi sensación es que hay mucha gente... realmente la está pasando mal, que están en una sensación de desazón muy grande, 5 recesiones en 10 años, lo que sean las pymes, los asalariados que han perdido su poder adquisitivo, las jubilaciones y demás, pero del otro lado no quieren a Cristina Kirchner. Y además el gobierno está jugando un plan electoral, donde sube 46% la asignación universal por hijo, donde la nueva fórmula de las jubilaciones también va a ajustar un 46%, es decir, que van a recuperar parte de lo que se perdió el año pasado. Este es un año donde la gente va a tener más plata en el bolsillo que el año pasado, con lo cual la sensación va a ser un poco mejor, sobre todo en el segundo semestre, que lo que veníamos. Por eso yo creo que finalmente es probable que termine ganando Macri, y yo en primera vuelta no lo voy a votar, pero en segunda vuelta cuando uno viene, te traen las opciones, y mucha gente le va a pasar lo mismo. No me gusta lo que hizo, creo que hizo muy mal el gobierno, aumentó la pobreza,
nos hizo entrar en 2 recesiones, en su propio mandato cortito ya tuvimos 2 recesiones, es la quinta en 10 años, no se solucionaron los problemas, no se hicieron las reformas de fondo, no tuvo el coraje para hacerlas, esa es la realidad. Él dice que quiere ir a reducción del gasto público, hacer la reforma laboral, hacer la reforma impositiva. Te prometo una reforma impositiva gradual de 5 años, nosotros decíamos, olvídate, en 5 años, si a mí me decís una reforma gradual en 5 años, me río porque acá tenés un ministro de Economía por año. Dicho y hecho, un año después, no solo no bajaron, sino que subieron los impuestos. Y te crearon impuestos nuevos y aceptando las ideas de Massa, que son las peores. Entonces decís, aumentaron impuestos a la renta financiera, subieron la recaudación, no, la recaudación bajó. Te aumentaron los impuestos a las exportaciones, subió la recaudación, no, tampoco. Entonces, subir los impuestos te mata la economía privada, que cada vez es más chiquitita, y es la que sostiene todo. En cambio, en el mundo hacen lo contrario. Reagan bajó los impuestos, tuvo una gran expansión económica en los siguientes 15 años en Estados Unidos. ¿Qué hizo Europa? Se dio cuenta que Estados Unidos crecía y ellos no. Europa empezaron a bajar todos los impuestos. Todos tienen impuestos más bajos que la Argentina. ¿Y qué hace la Argentina? Lo contrario, sube los impuestos. Después viene Trump y te hace una fuerte baja de impuestos. ¿Y qué pasó con la recaudación? Subió la recaudación porque se expande la economía. Entonces, con una fuerte baja de impuestos, la recaudación aumentó. Tiene otros problemas, Estados Unidos, tiene déficit fiscal y demás. Pero lo cierto es que bajaron los impuestos y la recaudación aumentó, que es lo que nosotros venimos insistiendo. Un país que tiene, ahora sabemos, 163 impuestos, en el cálculo que yo tenía era moderado. ¿Se acuerdan? Yo les mostraba 105, bueno, aparecieron 60 más, o sea, son 163 impuestos en total. Es decir, es un desquicio impositivo que están matando al sector privado. Y Argentina requiere hacer crecer, necesitamos 4 millones de empleos nuevos los próximos 4 años. Eso requiere reformas estructurales profundas. Nadie las está haciendo. Dicho todo eso, lo metés en un combo, la gente no va a estar contenta, pero no va a elegir a Cristina. Eso es lo que me parece a mí. Y si la gente se calienta, Agustín, Walter, ¿qué va a pasar con el gas? Porque hubo un anuncio ayer que da para ponerse contento o para mirarlo de reojo. Bueno, todo lo que tiene que ver con gastar un peso más cuando ese peso no está en el bolsillo no genera felicidad, claramente, ¿no? Hay un incremento de las tarifas anunciado, que era el esperado para esta época del año, del orden del 30%, pero el gobierno ha decidido que un 20%, 20 puntos en realidad de esos 30 que se van a aumentar, se puedan trasladar hacia los meses de menor demanda, hacia los meses del verano, de manera tal de ir dosificando un poco el costo de la boleta, ¿no? Estamos hablando postelectoral, ¿no? Meses de verano en los cuales ya se va a haber tomado una decisión en las urnas y se podrá llegar un poquito menos ahogado, por lo menos desde el lado de la tarifa del gas, que es la que define la nación. Después está la tarifa eléctrica, que ya no la define la nación, que la tiene que definir cada uno de los distritos, la provincia de Buenos Aires por su lado, la ciudad por el suyo, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que ver después en toda esta cuenta que nos genera el aumento de tarifas, cómo nos va a terminar el bolsillo, ¿no? Ese es el punto. Agustín, hablando de los 3 tercios, esta es una decisión que, corregime vos, se dio también en el 2015, por lo menos en la primera vuelta. Mi pregunta es, si estos 3 tercios en la primera vuelta del 2015 se manifestaron como tales y después en un balotaje la elección fue bastante reñida, esto haría suponer que para que Macri volviera a ganar en un balotaje, debería estar conservando todos los votos que tuvo en la segunda vuelta. ¿Esto es posible? Yo creo que no, yo creo que es probable que no conserve todos los votos, pero que la otra tampoco. Yo creo que va a haber menos cantidad de votantes posiblemente. ¿De participación o de votos efectivos? Sí, de las dos cosas, de participación y de votos efectivos. Pero hay gente que está, ahora se está poniendo de moda el kilómetro 501. Me voy al kilómetro 501 a comer un asado para no tener que votar. Sí, había un chiste que no poner una feta de salame con lo que sale, ni eso ya van a poner. Claro. ¿Te acuerdas que había también el voto salame? ¿Te acuerdas que sí? Sí, sí. Con lo cual ahí yo creo que eso es probable que ocurra. Pero al final del día, el temor de lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, de lo que puede significar el retorno del kirchnerismo en Argentina, va a ser muy grande. Porque realmente es complicado. Porque además, recordate que también lo que pasó, hubo un deterioro del lado del gobierno claramente, pero también hay un deterioro de la imagen de Cristina, en el sentido uno sabe, más allá de lo que dicen las encuestas, ¿no? Uno sabe toda la corrupción que hubo, la hemos visto.
la hemos visto por televisión, ahora con los cuadernos la estás viendo permanentemente, la cantidad de empresarios que confesaron, sí, yo le pagaba coimas todos los meses. Entonces, ese entorno que uno está viendo, realmente yo no creo que la gente quiera volver a eso. La gente, yo creo, no quiere lo que está pasando, pero tampoco quiere volver atrás. Y me parece a mí que el mensaje de Cambiemos al final del día va a ser, miren, para atrás no vamos a volver y esto en todo caso vamos a profundizarlo. Y yo creo que con ese mensaje, no es porque a la gente le guste, pero cuando se encuentra con la otra opción, va a ganar por poco, pero creo que va a ganar. Por supuesto que esto es... No, sí, pueden pasar, en esta Argentina de hoy pueden pasar muchas cosas, y si mañana hay un mismo. desbarajuste grande del tipo de cambio o en la economía y demás, bueno, ahí hay que ver, ese es otro cantar, ¿no? Ahí es barajar y dar de nuevo. Walter, el tema que siempre me gusta preguntarte, mi doble rol digo, de periodista y de trabajador es, bueno, las paritarias, mundo paritario, ¿no? Porque ayer mismo estábamos en una rueda de compañeros diciendo, bueno, ¿y este año qué? ¿Qué es un buen número para un trabajador este año? Con inflación que ya lo del 32%, me parece que va a haber que empezar a saludarlo con un pañuelito y esperar a lo mejor un poquito más. Pero que es un buen número. ¿Pondrá de vuelta el gobierno techo en esta ficción que plantea el Ministerio de Trabajo de paritarias libres cuando en realidad te dicen, mira, si no firmas esto, no te homólogo? ¿Cómo lo ven? Claramente no desde el discurso, no te van a decir que va a haber un techo en las paritarias, y van a atender a que la expectativa de inflación no vaya más allá del 30% del que se está mencionando en el día de hoy, porque sería incontrolable para el gobierno la economía en los próximos meses, ¿no? Con lo cual, alentar a una paritaria que vaya por encima del 30 al 35%, le va a jugar en contra a la hora de tratar de manejar las expectativas inflacionarias. Pero está claro que no lo van a decir desde el discurso. Lo hemos visto con la discusión de los docentes, ¿no? Ya la propia María Eugenia Vidal haciendo su propuesta a los docentes bonaerenses de recomponer un poco la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, de otorgar un salario que se ajuste por inflación mucho más corto que el anterior, ¿no? Que la frecuencia de ajuste sea mucho más inmediata, en definitiva tratando de, a toda costa, de que no se pierda más poder adquisitivo en un año en el cual hay elecciones de por medio y la economía no aparenta que vaya a crecer. No hay ningún pronóstico que nos diga que la economía vaya a crecer este año después de lo que estuvimos viendo en los últimos meses, ¿no? Y Agustín, el tema de lo sindical, también la relación del gobierno con la CGT parece estar en una tregua, pero viste cómo son esas treguas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Argentina sigue estando gobernada con unas corporaciones muy fuertes, que son las corporaciones de empresarios, como alguna vez los hemos llamado acá, los sindicatos y la corporación política, ¿no? Que son tres corporaciones muy grandes. Por eso no funciona bien la democracia en Argentina. Y por eso, y los gobernadores, basta verlos, cuando tenés gobiernos en provincias que desde que empezó la democracia en el 83 es el mismo color político. Eso es un sistema que no está funcionando. Con lo cual sí, las corporaciones sindicales son un problema grande, es lo que no se ha animado Macri a atacar, ninguna de las grandes corporaciones, con lo cual ahí tenés un problema serio de la Argentina. Argentina, cuando yo digo que necesitas reformas profundas, parte de eso también. O sea, una de las reformas importantes es la reforma sindical, ¿no? Es ir al modelo chileno, es la reforma laboral, es la flexibilización del trabajo. ¿Por qué? Porque en Argentina estamos todos tratando de defender lo chiquitito que va quedando, en vez de decir cómo hacemos para crear cosas nuevas. Y acá tenés que hay 8 millones de personas en el mercado laboral formal, 6 millones en el informal, y necesitamos 4 millones de personas que ingresen al mercado laboral formal en los próximos 4 años. Entonces, si vos te concentrás en conservar los privilegios de los que están en la mejor posición hoy, los que están defendidos por Moyano, con altos sueldos, y con un montón de problemas que no permiten la flexibilidad, que requieren tener más trabajadores, porque, por ejemplo, no pueden hacer 2 trabajos distintos la misma persona, cuando en otro país del mundo esa persona hace 2, 3, 4, 5 cosas, lo que le pidan. Y no es que vas dividiendo y necesitas 4 o 5... Por ejemplo, cuando traes acá a una persona en un barco, en un barco de carga, necesitas 2, 3, 4 veces más para descargarlo de personas que necesitas en Sudáfrica. ¿Qué hacen los chinos? Cuando pescan en el mar argentino, se van a Sudáfrica. Con lo cual hacen 5 veces más millas náuticas y eso les sale más barato que venir a un puerto argentino. Entonces, ¿crees que estás defendiendo al trabajador argentino? No. Estás perdiendo trabajo, que se está yendo a Sudáfrica. Lo mismo pasa en todo.
Cuando vos tenés un sistema que te encarece permanentemente la forma de producir, y simplemente las empresas se mudan y se van a otro país. ¿Por qué las mismas empresas pierden plata en Argentina y ganan plata en Chile? Y ganan plata en Perú, y ganan plata en España, y en Argentina no. Y entonces tenés que empezar a mirarlo. Los mismos supermercados que en otros países ganan plata, en Argentina no ganan dinero. Los mismos hoteles que ganan plata en todas partes, en Argentina les cuesta mucho ganar plata. Pues ahora con la devaluación justo ese sector ha mejorado. Pero si mirás hasta el 2017, todo el sector hotelero en Buenos Aires estaba muy mal, por más que tenías buen turismo. Pero tenés un nivel impositivo fenomenal, un nivel de regulaciones laborales antediluvianas, fascistas de la época de Mussolini, que las trajo Perón a la Argentina. Tenemos que reformar todas esas cosas. Walter, te toca la última. ¿Qué tiene que hacer una persona que sea ahorrista, digamos, mediano? Que está esperando esto, nos escucha hablar a nosotros, con más o menos alarma, y dice, bueno, tengo mis poquitos puchitos, mis poquitos mangos, no me voy a hacer rico, pero tampoco los quiero perder. ¿Para qué lado tiene que ir? Bueno, depende de cuándo quiera utilizar esos ahorros, ¿no? Cuánto es el tiempo que desee guardarlos. Evidentemente las tasas hoy con el 60% que estamos hablando de tasas de LELIQ son muy atractivas. Ahora bien, no se está trasladando todavía toda esa tasa al plazo fijo. Hay mucha diferencia entre las tasas que se están ofreciendo los bancos para plazo fijo de las que están pagando el gobierno para que, por lo menos el Banco Central, para que los bancos puedan obtener las LELIQ. Bueno, más allá de eso las tasas son altas, con lo cual sigue siendo atractivo en el corto plazo poder invertir en un instrumento con una tasa alta. El dólar sabemos cómo funciona en Argentina, pero también sabemos que el gobierno está decidido a toda costa a que no se le escape de las manos, porque para Macri es la clave para que la inflación no se dispare hasta las nubes como hemos visto el año pasado. Con lo cual va a haber una competencia entre tasas altas y el tipo de cambio que se va moviendo en el medio de esta banda que mencionaba anteriormente Agustín, del 2% diario que va creciendo. Tenés un nivel que puede llegar a compensar también el de la tasa. 2% mensual, no me asustes. 2% mensual, no, perdón, sí, diario no llegaríamos nunca más. 2% mensual. Digo, dentro de ese rango, hoy está en el piso de la banda el dólar. Y estamos asustados por cuál es el valor, ¿no? Imagínate si llegara al techo. Bueno, no creo que el gobierno lo deje porque se le va a escapar de las manos. En este año político, todo el esfuerzo va a estar concentrado ahí, con lo cual yo miraría un poquito más a las tasas, a los instrumentos que están ofreciendo un buen rendimiento para el corto o el mediano plazo que no escape de este año, ¿no? Gracias, Walter. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sobre todo por aguantar esta andanada de pronósticos que me imagino cuando uno está en casa dice, estos señores, dice. Sí. Pero también me imagino con mucha certeza de que lo que nosotros estamos hablando, a lo mejor a un nivel un poquito, no de más complejidad, pero sí a un nivel más macro, ustedes en su casa también lo están viviendo. A ustedes les debe costar como a nosotros pagar las tarifas, pagar la cuota del colegio, notan la leche que está cada día más cara y se preguntarán como nosotros a dónde vamos. Bueno, esperemos que haya una respuesta positiva y lo antes posible. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.